y formación de los grandes vasos. Y tercero, vamos a hacer la formación del vaso. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hacer todo lo que es la formación del corazón y ustedes van a exponer o hacer su maqueta de, ya no de la parte normal, porque la parte normal la voy a explicar yo. Ustedes van a hacer de la parte patológica, ¿ya? Por ejemplo, una tetralogía de Fallot, por ejemplo, una insuficiencia mitral, ¿no? Un problema valvular o un problema congénito. Entonces, al final vamos a dividir todos los defectos congénitos en grupos para que lo expongan, ¿ya? A ver, miren, vamos a empezar. Habíamos mencionado que inicialmente el disco embrionario era bilaminar, o sea, dos capas, ¿no? Un epiblasto y un hipoblasto, y que en la tercera semana empezaba a dividirse y formaba un disco trilaminar, que era el ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, en la tercera semana, ¿cómo se va a nutrir este disco bilaminar? Se va a nutrir por difusión simple. O sea, simplemente coge los nutrientes de la madre, los absorbe por difusión para que pueda seguir creciendo. Pero como su crecimiento es muy rápido, esa difusión simple ya no le es suficiente. Entonces, este disco bilaminar tiene que adaptarse debido al crecimiento que va a presentar. Entonces, ahí es donde empieza a desarrollarse el corazón y el sistema circulatorio como una necesidad, como una adaptación al problema que tiene, que no puede satisfacer su requerimiento solo por difusión simple. Entonces, a ese proceso se le conoce como adaptación embrionaria. Entonces, el corazón y el sistema circulatorio se forman por ese proceso de adaptación. Entonces, este disco bilaminar empieza a producirse la gastrulación, empieza a formar un disco trilaminar, se forma la línea primitiva. Entonces, las células cardíacas progenitoras, ¿ya pasó? ¿Dónde se van a encontrar? Esas células cardíacas progenitoras se van a encontrar en el epiblasto. Del epiblasto, específicamente en la línea primitiva, acá, ahí van a encontrarse esas células y de ahí van a empezar a migrar, miren, empiezan a migrar como está la flecha, ¿hacia dónde? Empiezan a migrar hacia la parte craneal, hacia la parte anterior, y van a adoptar una forma de herradura. Todas esas formas de herradura son grupos de células que han migrado de la línea primitiva y que se les conoce en conjunto como campo cardiogénico primario. Entonces, este campo cardiogénico primario deriva ¿de dónde? De las células cardíacas primitivas que nacen en la línea primitiva. Entonces, este campo cardiogénico primario, ¿por qué es importante? Porque a futuro va a dar origen a las aurículas, va a dar origen al ventrículo, ¿ya? Y adicional a ese vamos a tener un campo cardiogénico secundario que está de color verde. Este campo cardiogénico secundario va a derivar ya no de las células primitivas de la línea primitiva, sino va a derivar del mesodermo de los arcos faringios. ¿Se acuerdan que hicimos en respiratorio los arcos faringios? Ya, entonces del mesodermo van a empezar a migrar células a este campo para
formar el campo cardiogénico secundario. Y este campo cardiogénico secundario va a formar el ventrículo derecho y el cono y tronco arterial. ¿Ya? Entonces es importante que lo aprendan porque suelen hacer preguntas. Entonces, eso es una vista, el del lado izquierdo es una vista de arriba hacia abajo, como ustedes lo están viendo de superior a inferior. Vamos a hacerle un corte, vamos a hacer un corte transversal a nivel de esa herradura. Miren, acá voy a hacer un corte transversal y voy a ver lo de acá. Y voy a hacer otro corte por la línea media, un corte sagital, y voy a observar lo que tengo acá abajo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta y yo hago un corte acá, ¿no? Estas células del campo cardiogénico van a quedar a ambos lados, como los vemos acá, miren, a ambos lados. ¿Ya? A ambos lados. Y si lo cortamos en la línea media, vamos a poder ver este de acá del medio, que sería lo de acá. ¿Ya? Entonces, en el corte transversal ahí vamos a ver el campo cardiogénico primario, y en el corte sagital también vemos el campo cardiogénico primario, que son todo lo que vemos ahí. Entonces, este campo cardiogénico primario, que son células primitivas cardíacas, cardiogénicas, van a dar origen a los mioblastos, que van a originar el tejido muscular cardíaco, y a los islotes sanguíneos, que son los que van a dar origen a los grandes vasos. Este proceso de formación de grandes vasos se conoce como vasculogénesis o angiogénesis, formación de vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes se ubiquen acá. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente, ¿no? ¿Cómo es inicialmente? Miren, inicialmente tiene la forma de una herradura, ¿no? De una herradura. Y miren cómo al final de la tercera semana habíamos mencionado qué pasaba con el embrión. Empieza a plegarse, y de que era así, se pliega así, y de que era lateral, se pliega así. Entonces hay un plegamiento cráneo-caudal y hay un plegamiento lateral u horizontal. Entonces es importante, ¿por qué? Vamos a ver, primero vamos a ver el corte sagital, enfóquense acá, y vamos a ver qué es lo que pasa con el plegamiento cefalocaudal. En el plegamiento cefalocaudal lo que va a pasar es que va a empezar esa parte superior del campo cardiogénico primario a irse hacia la parte anterior, miren. ¿Por qué? Porque empieza a crecer todo esto de aquí, que es el futuro encéfalo, las vesículas que van a originar al encéfalo. Entonces, y aquí tenemos la cresta neural. Entonces, esto empieza a crecer y el campo cardiogénico, toda esta región cardíaca, empieza a ubicarse más anterior. Entonces, vamos a tener el tubo cardíaco, vamos a tener la región cardiogénica, que es toda esta. El tubo es solamente esto de acá. Este espacio en blanco es la cavidad pericárdica, ¿ya? Es la cavidad pericárdica. Entonces, producto de este plegamiento cefalocaudal, adopta una posición más anterior. Entonces, este tubo, que inicialmente está ya ahorita en la parte anterior, ¿no? La región cardiogénica, la membrana orofaringea se va a ubicar, miren, acá. ¿Se acuerdan que lo hicimos en los esquemas? ¿No? Es el futuro, la futura boca, Y hacia arriba tenemos la placa neural. Todas estas van creciendo, miren, crece, se cierra el tubo neural, crecen las vesículas cerebrales en este sentido, y hace que todo región cardiogénica que estaba anterior, más bien se ubique en la parte cervical. Y finalmente, como sigue creciendo el embrión y se sigue plegando, ¿qué es lo que pasa? Que adopta una forma o una posición torácica. Entonces,
Como consecuencia del crecimiento de todo el encéfalo, la membrana orofaringea, ¿no? Ya saben, tiene ubicación ventral para la futura boca, y el corazón y la cavidad pericárdica adopta primero un nivel cervical y finalmente un nivel torácico. Entonces, eso es lo que pasa inicialmente con el plegamiento cefalocaudal. Entonces, de que era una herradura y que estaba bien arriba, ¿no? Empezó a plegarse, ya no está arriba y ahora se ubica en la región torácica. ¿Y qué pasa, doctor, con las partes laterales de la herradura? También hay un plegamiento horizontal. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Este es el plegamiento cefalocaudal. ¿Qué es lo que pasa con el plegamiento lateral? En sentido lateral vamos a tener que estas células las vamos a encontrar a ambos lados. Va a formar parte de la herradura de ambos lados. Imagínense que aquí se ha hecho un corte, ¿no? Un corte así, transversal. Y vamos a ver lo que está a ambos lados. Aquí un esquema donde se puede ver cómo se encuentra a ambos lados. Con el plegamiento, aquí ya se está plegando, con el plegamiento, esas dos partes que están laterales empiezan a juntarse en la línea media. ¿Cómo se va a ver? Este es un corte coronal, así se ve, miren, así se ve. Esto que era parte de la herradura se está juntando hacia la línea media y finalmente se unen. Finalmente se unen, miren, se unen los dos y forman uno solo. ¿Ya? Forman uno solo. Forman un solo tubo. ¿Qué sería el tubo? Cardíaco. Entonces, de pasar de ser una herradura, pasó a ser un solo tubo por causa del plegamiento del embrión, ¿no? Ya las dos partes laterales de la herradura se juntaron y formaron un solo tubo, y la ubicación ya no era craneal, sino ya es torácica por el plegamiento cefalópato. Entonces, este de aquí, este tubo cardíaco primitivo, va a estar unido dentro de esta cavidad pericárdica a través de un mesocardio dorsal, que es este tracto que lo va a unir hacia la pared posterior. Es muy importante recordar porque de aquí se va a originar las células que van a dar origen al pericardio. Vamos a verlo de aquí. Entonces vamos a regresar aquí. Ya se fusionaron los dos, ya se unieron los dos y formaron un solo tubo cardíaco. Entonces, esta forma es la que adopta. Hacia abajo van a venir todas las venas que van a traer sangre hacia el corazón, y el corazón primitivo, este tubo cardíaco primitivo, va a bombear sangre a través del primer arco aórtico que tenemos. Entonces, así inicialmente funciona el tubo cardíaco, como un solo tubo, donde vamos a ver una área ventricular, que sería el futuro ventrículo izquierdo, una área aquí que se conoce como bulbo cardíaco, este bulbo cardíaco que va a dar origen, no se duerma delegado, el bulbo cardíaco, dice que toda la noche he estado botando agua, el bulbo cardíaco que va a dar origen a al ventrículo derecho, al cono y al tronco arterioso, y hacia abajo la parte inferior va a dar origen a la aurícula, a la gran aurícula, ¿no? Es una aurícula primitiva. Entonces, esto es cómo viene o cómo funciona el tubo cardíaco primitivo. Esta es una vista posterior. Este de aquí será el mesocardio dorsal que habíamos mencionado anteriormente. Le dije, no se olviden, era el tracto que lo unía hacia la cara posterior, pero aquí estamos viéndolo desde atrás. Este mesocardio dorsal va a derivar del campo cardíaco secundario que les mencioné al inicio. ¿De dónde derivaba el campo cardíaco secundario? Del mesodermo de los arcos farígeos. Entonces, aquí vamos a observar, miren, vamos a observar lo importante de este mesocardio. En la parte inferior de este mesocardio dorsal, en la parte inferior, se va a formar este pequeño cúmulo de células que se conoce como el órgano proepicardio.
Este órgano proepicárdico es importante porque de aquí van a salir unas células que van a dar origen al epicardio. Entonces, habíamos mencionado que durante el plegamiento el embrión iba a tener un endodermo, que era del endodermo general que tenía. Al plegarse, forma el endocardio del corazón. El miocardio eran las células miocárdicas que se ven diferenciadas en forma de herradura. Y el epicardio que venía del mesocardio dorsal, del órgano proepicardio. ¿Ya? Y ahí tenemos las tres capas musculares que en el futuro tiene el corazón. Es endocardio, miocardio y epicardio. Entonces, acá vamos a ver nuevamente el tubo cardíaco, y este tubo cardíaco pasa a una siguiente estadio. El siguiente estadio es la formación del asa cardíaco. O sea, deja de ser un tubo recto y empieza a plegarse y a curvarse y a hacerse una asa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí ya se pueden diferenciar lo que yo les dije, ¿no? Este, ¿cómo se llamaba? Bulbo. Este de aquí era el ventrículo izquierdo, y esta era la aurícula primitiva. La aurícula primitiva, ventrículo izquierdo y bulbo. Así es como inicialmente se divide el tubo cardíaco. Y este tubo cardíaco empieza a aumentar de tamaño porque empiezan a llegarle más células y empieza a crecer. ¿Las células de dónde van a venir? Las células vienen del campo cardiogénico secundario, que habíamos mencionado, vuelvo a repetir, ¿de dónde derivan? Del mesodermo de los arcos faringeos. Este es un esquema para que vean cómo del mesodermo, ese que está negrito, empiezan a salir células y a irse a este tubo cardíaco. Entonces, como lleva un montón de células, aumenta de tamaño y empieza a curvarse y empieza a formar una forma de asa. Entonces, de que era recto, miren ahora la forma que tiene una forma media espiralada. Entonces, estas células que van a provenir del campo cardiogénico secundario, principalmente, ¿hacia dónde van? Principalmente van hacia esta zona de acá, para formar el ventrículo derecho y el tracto de salida. Este tracto de salida está formado por el cono y el tracto arterial. Cono y tracto arterial, ¿no? Todo eso en el proceso de plegamiento de la asa cardíaca. ¿Ya? Esto es lo mismo que habíamos dicho al inicio, ¿no? ¿Se acuerdan que les expliqué campo cardíaco primario y secundario, lo que originaba? Esto es una repetición de lo mismo. Entonces, aquí vamos a tener nuevamente, miren, se están fusionando los dos tubos en la línea media para formar uno solo. Se va a formar el tubo, y este tubo, como empieza a crecer, empieza a curvarse, a plegarse. Entonces, ¿cuándo empieza a curvarse? Empieza a curvarse en el día 23. La porción cefálica, que es toda esta zona de acá, ¿no?, va a obtener o va a dirigirse hacia la parte ventral, o sea, hacia adelante, hacia abajo y hacia la derecha, como lo ven en esa forma. Y la parte inferior, que era la zona donde estaba la aurícula, ¿no?, inferior o auricular, se va a dirigir hacia atrás, hacia arriba y a la izquierda. Y de esa forma adopta una forma de asa. Por eso es que a este periodo se le llama asa cardíaca. ¿Ya? Luego, miren, entonces, ¿cómo va a quedar? ¿Cuándo se va a completar? Se completa en el día 28. Entonces, en el día 28 se termina por completar estas curvaturas del tubo cardíaco. Y aquí es como vamos a resumirlo. Miren, inicialmente era un tubo que tenía bulbo, tenía ventrículo y aurícula. Luego empieza a curvarse
porque empiezan a llegarle más células del campo cardiogénico secundario, empieza a crecer y empieza a curvar. Este bulbo con este tronco empiezan a crecer, miren, el verde que estaba chiquito empieza a hacerse más grande, el negro que estaba pequeñito se empieza a hacer más grande, pero si ustedes se dan cuenta, el azul casi se mantiene, el rojo casi se mantiene. ¿Por qué? Porque esto es campo cardiogénico primario y esto es campo cardiogénico secundario, y el campo cardiogénico secundario llega después, por eso es que aquí es donde empieza a crecer. Entonces empieza a crecer, empieza a plegarse y este bulbo arterial va a diferenciarse en ventrículo derecho. Aquí lo vamos a ver, la parte superior va a formar la región troncoconal, ¿no? Entre el cono y el tronco arterial. Este bulbo se va a diferenciar en ventrículo derecho. El azul, que era el ventrículo, va a ser ventrículo izquierdo. Y la aurícula va a seguir siendo la aurícula primitiva como una sola cavidad. ¿Ya? Miren, entonces aquí es lo mismo. Vamos a ver cómo se está plegando y la zona de la aurícula, que acá lo tenemos en esta zona, empieza a girar y se coloca detrás, y este cono y tronco arterioso que estaba hacia la derecha empieza a girar y se ubica en medio, entonces vamos a tener que viene el tronco con el cono arterial, luego va a venir el ventrículo derecho, luego viene el ventrículo izquierdo, hacia atrás va la aurícula primitiva como una sola aurícula. ¿Ya? Bien, ¿entendieron? Así es como se pliega, aquí ya se curvó y ya se formó el asa cardíaca. Así termina la formación del asa cardíaca. Dentro de los ventrículos, dentro de ese tejido miocárdico, van a empezar a salir estas pequeñas grietas que se conocen como trabéculas, ¿ya? Y así va a ser todo el miocardio, producto de la formación de este de aquí, es que se va a diferenciar de las partes lisas que vamos a ver más adelante, ¿ya? Yo quiero que lo recuerden. ¿Por qué? Porque el corazón no solamente tiene esta zona, sino tiene zonas lisas, que son zonas porque se ha fusionado con partes venosos. Entonces, al fusionarse va a tener partes lisas y partes trabeculares. Entonces, aquí vamos a ver lo que les decía. Aquí, imagínense que acá tenemos la aurícula, aquí hacia arriba. ¿Ya? Hacia arriba. Entonces esta aurícula, miren, vamos a retrocederla. Miren acá. Esta aurícula recibe sangre de dos lados, ¿no? Derecho e izquierdo. ¿Ven acá? Si lo retrocedemos, por acá también venía sangre, miren. 1, 2. Esto es la aurícula y cada uno de estos de acá se conoce como seno venoso. ¿Por qué? Porque ¿qué es un seno? El seno es la confluencia de varias venas. Así se le llama un seno. En el cerebro, ustedes han estudiado el ciclo pasado y tenían los senos venosos, ¿no? Me imagino que lo han estudiado. Entonces, todo seno es la confluencia de venas. Entonces, aquí también vamos a ver venas que van a llegar acá, entonces estos van a ser senos venosos y estos senos venosos van a llegar a la aurícula. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, miren cómo las venas llegan, forman un seno venoso y llegan a la aurícula. ¿Ya? Entonces, en este esquema, acá arriba tenemos la aurícula y acá tenemos los senos venosos que están llegando a esta aurícula. Entonces, este es un seno del lado izquierdo, este es el seno del lado derecho. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo de la cara posterior, ¿no? Lo estamos viendo desde atrás. Acuérdense que la aurícula
La aurícula no se ve desde adelante hacia atrás. O sea, es imposible que yo les ponga esta imagen y ustedes me digan que esto es anterior, porque les acabo de mencionar, ¿no? Les acabo de mencionar que la aurícula, miren, gira y que estaba aquí se pone hacia atrás. Entonces, yo estoy mirando desde atrás. Desde atrás estoy mirando a esa aurícula y la veo así. Entonces tiene dos senos, un seno izquierdo y un seno derecho. ¿Ya? Aquí van a llegar venas, como las venas cardinales, la umbilical, la vitelina. Igual en el otro lado. Entonces, estas venas que están llegando acá van a empezar a obliterarse y a cerrarse. Las vitelinas empiezan a cerrarse, las umbilicales también se van a obliterar, las cardinales también llegan a obliterarse, pero principalmente la del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque hay cortocircuitos, quiere decir que hay sangre que pasa de la izquierda hacia la derecha. Entonces esos cortocircuitos hacen que sea mayor en un lado que en el otro, entonces terminan por obliterarse en el lado izquierdo debido a esos cortocircuitos, y este seno venoso que estaba en el lado izquierdo empieza a degenerar, y finalmente, miren, finalmente solamente quedan un rezago que se conoce como el seno coronario. El seno coronario. Entonces, este seno coronario era el seno venoso izquierdo, ¿no? Era el seno venoso izquierdo que terminó por degenerar debido a que comenzaron a obliterarse todas estas venas. Ya no llegaba nada de sangre, entonces cada vez se hizo más pequeño y finalmente terminó como seno coronario y como vena oblicua auricular izquierda. ¿Ya? Entonces, ese es el rezago de cómo queda el seno venoso izquierdo. Pero en cambio, ¿qué pasó con el seno venoso derecho? No, el seno venoso derecho sí persistió. Miren, el seno venoso derecho sí persistió y formaron, ¿no?, las venas cavas, hacia arriba y hacia abajo. Vena cava superior, vena cava inferior. ¿Ya? Entonces, este seno venoso del lado derecho, al final se va a fusionar con esta aurícula que tenemos acá. Se fusiona de esta manera, miren, acá ya se está fusionando. Acá atrás está el seno venoso derecho, que inicialmente tiene un espacio por donde va a llegar la sangre. Ábrele la puerta a su compañero. Y tiene dos válvulas, una válvula derecha y una válvula izquierda. Y hacia arriba tiene un pequeño septum, que es el septum espúreo. Entonces, esto es inicialmente, posteriormente. Posteriormente se fusiona, miren, y desaparecen las válvulas, desaparece la válvula izquierda, desaparece este septum espúreo y se va a fusionar con el septum secundum para formar parte del tabique. Entonces, este seno venoso derecho finalmente se fusiona en la pared posterior de la aurícula, y aquí vamos a ver que hay un límite entre esta zona media trabecular que tenía la aurícula con esta zona lisa que viene del seno venoso que se acaba de fusionar. Hay un límite acá. Ese límite se conoce como cresta terminal. Entonces, este sería el seno venoso derecho que se ha fusionado en la cara posterior de la aurícula derecha. Y, doctor, ¿qué pasa en la...? A ver, ya hasta ahí se forma el seno venoso, ¿no? ¿Qué pasa en la...? Vamos a ver más adelante. Acá. ¿Qué pasa en la aurícula izquierda? En la aurícula izquierda, el septum, el mesocardio dorsal, que era el que lo unía hacia atrás, ¿se acuerdan? Que les puse la imagen, que era el tabique que lo mantenía unido hacia la cara posterior.
va a generar una pequeña protuberancia dentro de la aurícula izquierda que se conoce como la protuberancia mesenquimatosa dorsal. Esa protuberancia, dentro de esa protuberancia se va a formar una vena, es la vena pulmonar, que finalmente se va a dividir en 4 y va a terminar con 4 orificios, ¿ya? Las 4 venas pulmonares que llegan, que llegan a la aurícula izquierda. Y aquí es como podemos ver nuevamente lo que les mencioné, ¿no? Este era el seno venoso derecho, el izquierdo no hay porque degeneró. El derecho se fusiona con la aurícula derecha y el tabique, estas células mesenquimatosas dorsales, van a dar origen a las venas pulmonares que van a ser finalmente el número de 4. ¿Por qué es este esquema? Porque estas dos partes, tanto celeste como roja, son áreas lisas, no son áreas como las de acá, más rugosas, trabeculadas, sino son lisas. ¿Ya? Todos en la cara posterior. Entonces, hasta ahí hemos visto el desarrollo de los senos venosos. Ya, mírenme, entonces hasta ahí ya ustedes saben que inicialmente eran las células en forma de herradura. De forma de herradura van a plegarse, se ubican en la parte torácica, forman una región cardiogénica, se unen de ambos lados y forman un tubo cardíaco. Ese tubo cardíaco que tiene solamente un bulbo, un ventrículo, una aurícula, se va a plegar y va a formar una asa cardíaca. Esa asa cardíaca tiene un área tronco y cono arterial, tiene un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo y una aurícula primitiva. Ya hemos visto también que esa aurícula primitiva la derecha se va a fusionar con el seno venoso derecho. No hay seno venoso izquierdo porque desaparece o degenera porque se cierran las venas, no se obliteran las venas del lado izquierdo y solo queda el lado derecho que se va a fusionar en la cara posterior de la aurícula derecha. Entonces, hasta ahora sigue siendo una sola aurícula. Hasta ahora sigue habiendo una comunicación entre esa aurícula y ese ventrículo. ¿Ya? Es una sola comunicación. Y ese ventrículo se está comunicando con un cono y tronco arterial único también. Y nosotros sabemos que hay una aurícula derecha, que hay un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo, que hay una arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho y una arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo. Entonces, para que se produzca esa división, se tienen que formar tabiques que dividan tanto a las aurículas como a los ventrículos. Entonces, el siguiente paso es la formación de esos tabiques. Se tienen que formar para dividir a esas estructuras primitivas. ¿Cómo se van a formar esos tabiques? Se van a formar porque del endocardio van a formarse unas crestas que se van a dirigir unas hacia otras y finalmente van a formar acá un tabique. A estas crestas se le conoce como almohadillas endocárdicas. Almohadillas endocárdicas. ¿En dónde vamos a encontrar esas almohadillas endocárdicas? ¿En dónde necesito que se cierre? ¿En dónde necesito que se cierre? En la unión entre la aurícula con el ventrículo. Necesito que se cierre para que ya no se una tanto aurícula como ventrículo. Haya una separación. Entonces, en la unión aurículo-ventricular es uno y en el otro es en el tronco y cono arterioso. ¿Ya?
En esas dos zonas va a haber este tipo de formación de almohadillas, ¿ya? También puede haber este otro tipo de formación en donde se forma una almohadilla o una cresta, pero de un solo lado y del otro lado no. Y va a formar un tabique. ¿Dónde se va a formar este tipo de almohadilla? Se va a formar entre las dos aurículas, ¿no? ¿Para qué? Para dividir la aurícula sola, la divide en dos, en derecha e izquierda. Este es otro proceso, este es el proceso de formación del tabique interventricular. Los tabiques, acá teníamos, esto está al revés, deberíamos curvarlo, pero vamos a curvarlo para que entiendan. Miren, acá. Entonces, acá teníamos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿no? Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Se lo imaginan? Entonces, esta es la formación de los tabiques por crecimiento, por expansión de sus paredes. Mírenle, aquí teníamos un pequeño tabique, una pequeña cresta chiquita, pero por expansión de las paredes, se forma este tabique grande. Es así como se forma el tabique interventricular. ¿Ya? Entonces, volviendo, teníamos esta de acá, es la formación de ¿quién? Del aurículo ventricular, son las crestas de unión aurículo ventricular y del cono y tronco arterioso. Este de aquí es de las aurículas para dividirlas en derecha e izquierda, y este de acá es la formación del tabique interventricular para diferenciar el ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a ver, ¿alguien tiene un plumón para pisarlo? Pero ¿Nadie? sé que tengo. ¿Qué? Ya miren, entonces vamos a ver. Entonces inicialmente habíamos dicho que el tubo tenía esta forma, ¿no? Tenía un bulbo, un ventrículo, una zona de aurícula, y acá llegaban las venas, ¿no? Esa era la forma que tenía. Luego, esto de acá empezó a curvarse, ¿no? Empezó a curvarse, se formó se empezó a curvar, empezó a hacer de esta manera, ¿no? Se empezó a curvar. Entonces, ¿dónde hay una comunicación? Hay una comunicación entre el ventrículo de acá, que este era el ventrículo izquierdo, este era la aurícula, este era el ventrículo derecho, y esta era la zona del cono y tronco arterial. Así tenemos. Entonces, ¿dónde hay la comunicación? La comunicación está aquí. Aquí. Esa comunicación entre aurícula y ventrículo es la que vemos acá. Como esta es una visión media lateral, acuérdense que la aurícula finalmente se va hacia atrás. Por eso es que aquí lo vemos como uno solo, la aurícula hacia atrás. Entonces, esa comunicación entre aurícula y el ventrículo izquierdo, esta comunicación de acá, tiene que cerrarse. ¿Cómo se va a cerrar? Se va a cerrar por la formación de estas crestas. Entonces, si nosotros vemos en esta zona de acá, vamos a ver que se van a formar las crestas. Una cresta que va a venir de atrás, una cresta que viene de adelante y dos crestas laterales.
¿Ya? ¿Entienden? Entonces, este de acá es un corte así. Este es un corte así. Es esta imagen. Por eso es que ustedes pueden ver el posterior y el anterior cuando se están cerrando. Y está dividiendo a la aurícula del ventrículo. Ustedes tienen así. En cambio, en el de acá es un corte así. ¿Ya? Entonces, como este corte es así, ¿ustedes qué están viendo? Este de en medio sería el de acá. Y están viendo los dos laterales. ¿Me entienden? Miren, ese corte. Ven el de atrás, los dos laterales, no ven el de adelante. ¿Por qué? Por el tipo de corte. Están viéndolo de aquí para atrás. ¿Ya? Entonces, aquí se está formando la cresta posterior que se va a unir con la cresta anterior, cresta o almohadilla, ¿no? Y que finalmente van a cerrar y va a ser como un piso acá. Va a ser como un piso que va a dividir aurícula de ventrículo. Entonces, esa es la formación de las almohadillas entre la aurícula y el ventrículo. Y así finalmente estos dos terminan por cerrarse y dividir, ¿no? Terminan por cerrarse acá y dividen izquierdo, derecho. ¿Me entendieron? Acá se viene a formar el tabique interventricular, acá se va a formar el auricular y se dividió todo en derecho e izquierdo. ¿Ya? Entonces, eso es de las almohadillas auriculoventriculares. ¿Cómo es en la aurícula? Que es una sola. En la aurícula, ¿se acuerdan? Les mencioné hace rato, se produce por una sola cresta. Y esta cresta se dirige en dirección de la almohadilla auriculoventricular. Si aquí ya está un piso, este viene a cerrar. Y ahí, este tabique se conoce como septum primo, septum primario. Entonces, ese tabique, vamos a verlo después. Miren, ese tabique termina por cerrarse por completo. Entonces, inicialmente se forma el tabique, se va a unir con esta almohadilla de acá, se termina de formar todo el septum primario, pero en la parte superior, por apoptosis, se forma otro agujero más. Y aquí se va a formar el septum primario y aquí se forma un nuevo agujero. Este de aquí sería el ostium secundum. ¿Cuál sería el ostium primum? El ostium primum es el que lo vimos hace rato. Miren, este era el ostium primum, este espacio de acá. ¿Ya? Entonces, este era el ostium primum, que ahora tenemos el ostium secundum, que es el de acá. ¿Ya? Aquí ya se formó el primer septum. Al costado, en el lado derecho, lateral, ese es el es un pliegue que empieza a formarse. Este de aquí es el septum secundum, o septum secundario, que se va a unir con esta valva de acá, que se va a unir con la valva del seno venoso del lado derecho. ¿Se acuerdan que les puse en la imagen? Miren, acá, miren, aquí está el septum primum. El septum secundum, ¿dónde aparece? El septum secundum aparece por acá. Por acá. Y se va a unir con este y con este. Todo esto se une. Y forman un solo tabique, que es el septum secundum. ¿Ya? Entonces este septum secundum, miren, acá, aquí está. Entonces este septum secundum, al final, también se va a dirigir hacia abajo
pero va a dejar un pequeño espacio aquí. Ese espacio se conoce como el agujero oval. El agujero oval. Y por ahí es que la sangre, como viene de derecha a izquierda, va a pasar de aurícula derecha a aurícula izquierda. Y el septum primum, que está aquí, de rojo, va a funcionar como una válvula. Pasa la sangre, ¿no? Y está como una válvula. Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. ¿Qué es lo que pasa cuando ya se produce el nacimiento? Aumenta la presión en la aurícula izquierda. ¿Y qué hace? La sangre empuja todas las paredes así. Y este septum primum cierra el agujero oval por la presión que viene. Y la sangre ya no puede pasar de derecha a izquierda porque ya se oblitera. ¿Entendieron? Ya, entonces, es por eso que se cierra el agujero oval. Entonces, el agujero oval es el agujero del septum secundum. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo sepan porque lo van a exponer a que les toque malformaciones de las almohadillas. ¿Ya? Sigamos. Y eso yo les expliqué. Esto también. Esto es lo que les decía, ¿no? Las almohadillas, ¿no? Tienen una posterior, una anterior, dos laterales. Estas dos forman la división derecha-izquierda. Y acá vemos cómo miren, entonces acá es la formación de las válvulas. Aquí vamos a tener que acá ya se formó el piso y quedó un lado izquierdo y quedó un lado derecho. Entonces, todas estas de acá es el tejido miocárdico que por la presión sanguínea empieza a formarse estos espacios y finalmente estas zonas de acá se diferencian en válvulas y zonas de acá que mantenían unidas a esas válvulas se diferencian en las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Y así es como se forman las válvulas auriculoventriculares. Y para terminar, tenemos la formación del tabique del cono y tronco arterioso. Habíamos mencionado que las almohadillas se originaban en dos lugares, ¿no? Aurículo-ventriculares y en el tronco y cono arterial. Entonces, miren, acá, ven este de aquí de fucsia, este de acá, es un tabique que se va a unir con este otro de acá, que tiene forma espiralada, va a dividir y va a formar, miren, un tabique espiralado que va a dividir a todo ese tracto único, lo va a dividir en dos, pero de forma espiralada. Quiere decir que hacia adelante va a quedar un camino y hacia atrás otro. Ese camino que queda hacia adelante es el que va a originar a la arteria pulmonar y el camino que queda hacia atrás es el de la arteria aorta. Entonces, inicialmente, miren acá, esto es lo que miren, pero lo entiendan, acá era lo que les dije yo, que se unía el anterior con el posterior y acá tenían los dos laterales y formaban un piso, ¿se acuerdan? Pero acá todavía hay comunicación entre este lado con este otro lado de acá y se supone que tiene que dividirse. Entonces, a medida como se forma este tabique de acá, acá también tiene que cerrarse para que lo divida, ¿no?, entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces se forma también ahí esa parte celeste, miren, toda esta parte celeste que no estaba acá, es lo que estaba acá, lo llena, lo cierra y se une con este tabique y finalmente forma el tabique completo. Entonces esta de aquí sería la porción membranosa del tabique.
Y finalmente ahí se divide por completo y ya tenemos de la aurícula derecha que sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo que sale la aorta. Ahí ya se dividió tanto el tabique como el cono y tronco arterioso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la importancia de formación? Las primeras almohadillas que habíamos mencionado, los auriculoventriculares, se forman por los mismos mioblastos, las mismas células miocárdicas. En cambio, estos septos de acá, estas almohadillas del tronco y del tronco y del cono arterioso, no vienen de las células mioblásticas, sino vienen de la cresta neural. Son células que migran de la cresta neural hacia esa zona. Y es por eso que hay defectos craneales que se asocian con defectos cardíacos. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque tienen el mismo origen en esa zona, ¿no? Tienen el mismo origen de la cresta neural. ¿Ya? Entonces, es la diferencia entre la formación de estos tabiques con la formación de los tabiques auriculoventriculares. Estos de acá son de la cresta neural. En cambio, los otros sí son propios del miocardio. ¿Ya? Por eso es su asociación con otras enfermedades. Y eso lo van a tener que explicar cuando les haga preguntas de las malformaciones, ¿no? Y aquí vemos cómo en la base de cada arteria se forman estas pequeñas protuberancias en forma de semiluna que dan origen a las válvulas semilunares, ¿no? Que son las válvulas de origen de la arteria y pulmonar y aórtica. ¿Ya? Y finalmente este cuadro de resumen miren, ese es el cuadro de resumen. Vamos a ver, primero era forma de herradura, un campo cardiogénico primario, se formó un tubo cardíaco, luego del tubo viene la asa cardíaca, en esa asa se forman las almohadillas que sirven para dividir derecho, izquierdo, aurícula y ventrículo, ¿no? El campo cardiogénico secundario, que acuérdense sirve para el crecimiento del asa, para formar el tracto de salida y el ventrículo derecho, tracto de salida y tronco arterial. Entonces, estas son las malformaciones que se pueden producir dependiendo de las etapas o fallas en cada etapa embrional. Y esas son las que van a estudiar. Y esas es lo que vamos a dividir. Si quieren hacen maqueta o si quieren lo hacen en diapositivas. La cosa es que sepan exponerlo, porque mucho es entendimiento tridimensional. Si ustedes no lo entienden de forma tridimensional, no van a entender cómo es la almohadilla, derecho, izquierdo. Ustedes van a leer el libro y se van a perder. Ya se perdieron. Vamos a dividir, ¿verdad? A ver, un voluntario para que haga las dos primeras, CPP y tubo cardíaco. En un grupo. Electrocardia, isomerismo auricular, inversión auricular. Nosotros. No, también es el primero, transposición de grandes vasos. También. ¿Lo pido? Sí. ¿Vas? ¿No estás? Es que si no Casi cerrado. Benavides, ¿qué más? Carlos. ¿Qué más hay que contarle? Delgado Fernández Milagros. ¿Quién más llegó tarde? Doctor. Vega Zapata. Vega. Vega Zapata. ¿Nombre? ¿Nombre? Edwin. Edwin. ¿Nombre? Katie. ¿Qué más? Cabrera González Ángel. Usted llegó bien tarde.